Muy buenas tardes, mis hermanos. Quiero invitarles a buscar la palabra del Señor para el día de hoy, la cual encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Crónicas, capítulo 32. Búsquelo, por favor, Antiguo Testamento. Y vamos a dar lectura del verso 27 al 31. Y si lo he encontrado, damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén. Dios bendiga su palabra. Ezequías es uno de los reyes, considerado dentro de los reyes piadosos que tuvo Judá. Asumió al reino a una corta edad, a los 25 años, y reinó 29 años. Y durante todo ese tiempo Dios lo bendijo de muchas maneras. La principal característica de Ezequías es que fue un rey que se apoyó en Jehová, para todo y que procuró agradar al Señor. Venía de un padre muy malo, sin embargo, a través de él el Señor hizo grandes cosas. Lo esencial, y lo cual hace un énfasis muy grande en la palabra del Señor, es que él fue un rey que reformó la nación, la reformó espiritualmente, destruyó los lugares altos, derribó algunos lugares de adoración, destruyó, dice la palabra del Señor, la serpiente, la estatua de la serpiente que hizo Moisés cuando sanó al pueblo en el desierto, porque ya a esa altura se estaba transformando en un objeto de adoración. Así que queriendo apartar el corazón del pueblo de la idolatría, rompe todas estas cosas que pudieran producir confusión. Restauró algunas fiestas, eh, 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 realizó una gran Pascua, dice la palabra del Señor, y con esto trajo también la noción al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en este caso, de que ellos eran un pueblo escogido y de que eran una nación especial y una nación que tenía el deber de adorar a Dios. La verdad que continuamente lo olvidaban, pero este rey trajo a la memoria estas verdades y Dios lo bendijo en muchos sentidos. Lo que hemos leído es un resumen de la vida notable de este rey. Amén. Y durante toda su vida le hizo honor a su nombre. Ezequías significa Jehová es mi fuerza o Jehová es fuerte. Y la verdad que él se esforzó y se apoyó en el Señor y a través de Dios hizo grandes cosas. Es considerado, como lo dice aquí la escritura que hemos leído, como un hombre que buscó al Señor, también como un gran economista. Preparó la nación, preparó lugares para guardar los impuestos, preparó también y elaboró grandes obras civiles, compró ciudades. Dice la palabra que una de las obras más grandes que se le reconoce es que condujo el agua hacia la ciudad. Tapó y hizo un acueducto subterráneo y se piensa que es el estanque de Siloé, que hasta el día de hoy está ubicable. Así que esta gran obra civil y muchas otras cosas grandes hizo este hombre. Y dice la palabra del Señor que entre todas las cosas que hizo, Dios le permitió también adquirir y poseer muchas riquezas, tesoros, perfumes, que eran una escasez en esos tiempos, eran un verdadero lujo.
escudos, plata, oro y muchísimas cosas que cualquier persona quisiera desear, dice la palabra, cualquier persona puede imaginar. Él tenía aquellas riquezas atesoradas y guardadas porque Dios lo había prosperado. Pero no fue un hombre exento de problemas, es conocido también, porque Ezequías fue el que tuvo que resistir la invasión asiria. Él fue el que recibió amenazas y vivió un sitio terrible. Él fue también quien, a través de esta amenaza, va a los pies de Dios y extiende estas cartas delante del Señor y le hace ver a Dios cómo ha sido afrentado él y también Dios. Y en esto fue un hombre muy acertado porque se apoyó en Dios. Él fue y lloró delante de la presencia del Señor en su desesperación y en su viéndolo de manera humana y militar en su inferioridad. Sin embargo, Dios lo respaldó y lo libró de manera prodigiosa. Así que fue un hombre muy afligido también en muchas cosas. Recuerde usted también que él fue quien el Señor le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Y fue él quien se vuelve a la muralla y llora y le dice: Señor, acuérdate de las cosas en que me he esforzado en agradarte. Acuérdate de mis esfuerzos por honrarte. Y el Señor dice que hace devolver al profeta y le dice: el Señor te ha escuchado también, y le añadió 15 años a su vida. Y para manifestar también la seguridad, no, Dios no tiene necesidad de hacerlo, pero nuestra debilidad a veces nos muestra señales para que tengamos confianza. Y en estas señales le permite también al rey ver cómo el sol retrocede, o el reloj en este caso retrocede en algunos grados, que era un prodigio. El sol volvió hacia el otro lado, o se devolvió de su camino, para testificarle a este hombre que la palabra del profeta era una palabra seria, una palabra que había de cumplirse. Así que este fue un hombre que fue seleccionado por Dios y que Dios le permitió. Recuerde que los reyes tenían muchos hijos, pero a este lo escogió Dios por rey para darle oportunidades, para honrarlo también, pero esencialmente para darle oportunidades, para manifestar su poder sobre su vida. Y para que después de esta manifestación de poder, él tuviera la oportunidad de testificar de Dios. Así que fue un hombre con tremendos logros, grandes logros, pero también, amén, con una gran oportunidad, la oportunidad de testificar. Y es que cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos honra, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque usted debe reconocer, Dios nos ha dado vidas especiales, Dios nos ha dado vidas trascendentes, Dios nos ha dado vidas llenas de la manifestación del poder de Dios. Debiera hacer eco en nuestros oídos y en nuestro corazón aquellas palabras del apóstol que dice que nosotros también somos real sacerdocio, escogidos, amén, escogidos, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, dice, para anunciar, para testificar, en resumen, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha dado una gran oportunidad, amén, para que tengamos también la ocasión de testificar. Hemos sido engrandecidos en muchas maneras. Usted debe reconocer cómo Dios, cuando llegó a su vida, trajo paz, trajo gozo, trajo alegría. El día en que Cristo llegó a nuestras vidas, cambió todas las cosas, sacó la tristeza, puso la alegría, ordenó nuestra vida en muchos sentidos, nuestra vida moral, nuestra vida social, nuestra vida económica. Ha ido transformándose al punto de que empezamos con el tiempo a disfrutar de los beneficios de ese reordenamiento que Dios ha hecho en nosotros. Dios reformó nuestras vidas y a través de nosotros ha reformado nuestra casa, nuestra familia, nuestro entorno. Hemos sido usados por Dios para derribar los ídolos que estaban en nuestra vida y en la de los demás. Y Dios nos ha permitido poco a poco ir resplandeciendo en el lugar donde nos ha puesto. Esta es la voluntad de Dios. Dice que Él enciende lámparas, no para esconderlas, sino para que éstas se pongan en alto y alumbren toda la casa. Esto quiere decir que cada cosa que Dios hace con nosotros, que cada momento de nuestras vidas en el que Dios está manifestando su propósito, pues recuerde que vivimos por un propósito. Recuerde usted, cada vez que Dios está desarrollando este propósito, esencialmente lo que está haciendo Dios es manifestarse a nuestras vidas de manera diferente a los demás y con un solo motivo,
para que luego tengamos también la oportunidad de testificar y anunciar de su nombre, anunciar su bondad, anunciar su misericordia y su poder. Todas estas cosas, nuestra vida ha sido enriquecida en muchos sentidos. A lo mejor no tenemos en el ámbito material, porque recuerde que nuestras pretensiones son la vida eterna, el reino que prevalece, el reino eterno, donde las cosas que allí se atesoran son para siempre. La palabra nos dice que tenemos tesoro en los cielos, que tenemos una riqueza y que no se puede echar a perder. Tenemos una riqueza, una gloria que nos espera junto al Señor, que nos ha hecho coherederos de todo lo que Él posee. Así que hay cosas que a alguien se le imagina incluso más altas que lo que puede alcanzar la imaginación humana, son los tesoros que tenemos al lado del Señor y de los cuales también nos permite disfrutar hasta el día de hoy. Dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y la bendición de Jehová se caracteriza porque no añade tristeza con ello, sino que es una bendición que satisface y llena el alma. Usted piensa y dice, ¿cuáles son mis tesoros? ¿Cuáles son mis riquezas? ¿Dónde están? Que no las veo. Hermano, si usted mirara con atención al pobre, al necesitado, y me refiero al necesitado espiritual, al afligido espiritualmente, al que está en la miseria humana, miseria espiritual también, usted podría medir y darse cuenta cuánta bondad ha tenido Dios con nosotros y cómo en nuestro corazón y en nuestra vida estamos llenos de toda riqueza y de toda misericordia. Tenemos gozo, tenemos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no puede dar el hombre. Es la paz que Dios nos ha regalado abundantemente. Dice la palabra que también nos da en abundancia y sin ningún impedimento la sabiduría de Dios, el pensamiento de Dios, la mente de Dios, comprender sus planes, saber y entender el propósito, discernir como Dios. Eso es una riqueza espiritual que se nos ha dado y se nos ha concedido. Y si alguno piensa que tiene poca, dice la palabra, pídala a Dios. Y Dios, que es generoso, se la dará abundantemente y sin ningún reproche. Así que son riquezas que hemos recibido. El amor de Dios, este amor insondable, este amor que no tiene medida, este amor que no tiene que ver con dame para que yo te dé, sino que es un amor que fluye a raudales de Dios hacia nosotros solo por su misericordia. Este amor que de manera especial nos bendice a nosotros, los que le hemos recibido y hemos creído en su Hijo. ¿Cuánto más pudiéramos enumerar? Amén. El Espíritu Santo, nuestro compañero de viaje, el Espíritu Santo que nos consuela, que nos guía, que nos bendice, que nos enseña, que nos corrige. Imagine usted la riqueza espiritual que tenemos. Si a la luz de lo que dice el Salmo tuviéramos que enumerar cada uno de los beneficios, probablemente tendríamos mucho más que ellos. El mismo salmista siquiera le habían sido reveladas en parte algunas de las cosas que nosotros conocemos. Más a nosotros se nos han abierto los tesoros del cielo. Así que si Él dice, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿cuánto más enumerada y cuán grande debiera ser la lista de nosotros que se nos ha revelado Cristo, el Espíritu Santo, las riquezas espirituales, la paz espiritual? Nos bendiga el Señor. Si sumamos a todo eso, que como este rey en nuestras dificultades, en nuestras aflicciones, Dios no nos ha desamparado. ¿Cuántos como Ezequías nos hemos llegado delante de Dios, extendiendo nuestros corazones como estas cartas, sin tener a nadie donde recurrir, sin tener dónde ir a llorar, sin tener oportunidad en este mundo para soslayar alguna dificultad que nos tiene agobiados? Hemos ido donde el Señor. Le hemos mostrado nuestro corazón, le hemos contado como si Él no supiera, pero se los hemos contado. Y el Señor en su lugar nos ha puesto palabras de esperanza, como las puso en este rey, al cual le dice, levántate, pierde cuidado, yo pelearé por ti. ¿No nos ha dicho el Señor esas palabras y no lo ha cumplido? Hermano mío, hermana mía, si Dios no hubiese respondido estas peticiones desesperadas, usted no estaría donde está. Si hoy día tenemos vida, si hoy día tenemos gozo, si hoy día tenemos paz y tenemos una vida llena de esperanza, es porque Dios responde nuestras oraciones, incluso aquellas oraciones que hacemos mal.
Incluso a veces hasta cuando no pedimos, Dios nos alcanza con su favor y su misericordia más allá de lo que pensamos. De tal modo que tenemos una vida llena de testimonio. ¿Cuántos de los que están oyendo y viendo este video han sido sanados por la providencia del Señor? ¿Cuántos de los que están viendo en este momento esta predicación han sido restaurados en su corazón una y otra vez de manera milagrosa, sin saberlo? Cuando los profesionales no tenían forma de levantarle el ánimo, ya sea con remedios, con pastillas, los amigos con buenas palabras, el Señor se ha tomado solo un instante para generar esa transformación espiritual y usted se ha levantado como de las cenizas, lleno de vigor, lleno de ánimo. ¿No lo ha hecho el Señor tantas veces? ¿No tenemos acaso una vida llena de testimonio también, llena del poder de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos gozado de la misericordia del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que se nos acaba la vida, que se nos acaban las oportunidades, que no merecemos seguir viviendo? Y viene la misericordia de Jehová y nos renueva el contrato una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces en lo personal me he sentido como el árbol que no da fruto, al cual viene el dueño y dice, este hay que cortarlo, no está produciendo nada bueno? Pero Cristo en su misericordia, como el buen encargado de aquel huerto, dice, déjalo un año más. Yo lo cuidaré, yo lo arreglaré. Y en esa misericordia de Dios hemos sido alcanzados una y otra vez. Cuando estamos en tierra, cuando estamos afligidos, agobiados por nuestra propia culpa, viene la misericordia de Dios y nos extiende el plazo. ¿Cómo lo hizo con este rey? Él no es muy diferente a nosotros. Hemos sido tan bendecidos, hemos sido tan alcanzados como lo ha sido Él. Esta reforma espiritual que hemos podido ver en nuestras vidas, no hemos sido nosotros los gestores, ha sido la bondad de Dios que se ha revelado a nosotros. Como Él, al ser un hombre inteligente y sabio que fue reordenando la ciudad y le permitió progresar, ¿no hemos sido también nosotros guiados por la sabiduría de Dios para hacer las cosas con una inteligencia diferente? Ahora no la humana, no la nuestra, no la orgullosa, no la que pretende ganarle al vecino, sino aquella economía, aquella sabiduría humana, o de Dios digo, que nos permite establecer principios nuevos, que nos bendicen, que nos aportan paz, que nos aportan una proyección maravillosa. Incluso nuestros compañeros, vecinos y amigos son testigos de ese progreso y no pueden entender cómo, si ganamos lo mismo que ellos y a veces menos, Dios nos prospera y Dios nos bendice. A veces la respuesta a eso es esa odiosa envidia, al no entender. Pero es Dios que nos bendice y usted lo sabe. Dios nos ha colocado en lugares especiales. Pero ¿para qué hace todo esto el Señor? Este hombre fue un gran elemento en las manos de Dios. Tuvo una gran oportunidad. Amén. Tuvo la oportunidad de que cuando estuvo en lo mejor, tuvo la oportunidad de glorificar a Dios. Pero tuvo también un gran fracaso. ¿Cuál fue su gran fracaso? Hemos leído sus proezas, pero si usted lee un versículo, uno más arriba, solo un versículo antes de nuestra lectura, dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Mire qué tristes palabras. ¿Te ha hecho bien el Señor? Es mi pregunta. ¿Te ha hecho bien el Señor? ¿Ha hecho misericordia contigo? ¿Te sientes bendecido como este rey? Pienso que si Él fue bendecido, ¿cuánto más nosotros? Que todo lo que se nos ha dado es para lo eterno. Amén. Si la misma sangre del Hijo de Dios se derramó con su nombre, con mi nombre en su corazón, en su mente, ¿cuánto más bendecido y enriquecido hemos sido nosotros? ¿Nos ha hecho bien acaso Dios? ¿Nos ha hecho mal? Por supuesto que no, no nos ha hecho mal, solo nos ha hecho bien. Dice, mas Ezequías no correspondió, escuche esta palabra, no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén.
Bendito sea el Señor. No correspondió. ¿Qué fue lo malo que hizo este hombre? Cuando vamos a la palabra del Señor en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, en el verso 12, nos cuenta en detalle cuál fue el suceso que hizo que Dios lo considerara un ingrato al punto que Dios, solo por misericordia, decide no traer mal sobre sus días, sino que después que Él desaparezca, desata mal sobre la nación completa. Dice en esta lectura lamentable, en aquel tiempo, Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo, todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no se los mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en los que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado por los de Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Nos ayuda el Señor. ¿Cuál fue el error de él? Aquí Isaías descubre las acciones de Ezequías. Y de verdad, Ezequías mostró todo. El problema no es mostrar todo. El problema real lo define el versículo que leímos anteriormente. Una vez que Ezequías mostró todo, una vez que fue felicitado, una vez que vinieron a escuchar del testimonio de sanidad que había vivido, una vez que estos babilonios que admiraban tanto lo que tenía que ver con los astros, escucharon de que el sol se había devuelto a causa de esta enfermedad, no pudieron quedarse en sus casas y decidieron enviar presentes y enviar gente importante, el mismo hijo del rey, a presentar sus respetos y a escuchar qué había pasado. Y Ezequías se equivoca grandemente. Ezequías, que significa mi fuerza es Jehová, por primera vez deja de apoyarse en Dios, por primera vez, y lamentablemente lo hace en el momento más importante, en el momento de exaltar a Dios, en el momento de reconocer a Dios, en el momento de bendecir a Dios. Él guarda silencio y todas las cosas que deja ver, todo lo que muestra. Cuando lo felicitaron y lo aplaudieron, él se guardó todas aquellas cosas para sí y no honró al Señor. Nos bendiga el Señor. Y en esto fracasó, el gran fracaso del hombre, en no reconocer a Dios. Nos ayude el Señor que lo prosperó, el Señor que lo defendió cuando le pidió ayuda, el Señor que lo sanó cuando estuvo enfermo, el Señor que le dio señales cuando le faltó la fe, el Señor que le dio inteligencia, sabiduría, que le dio un bienestar tan diferente al de su padre perverso, solo porque él buscó a Dios y se apoyó en Dios. Ahora Ezequías en su mejor momento se olvida del Señor. Qué parecida es esta historia a muchos de estos reyes que Dios ha levantado en este tiempo, reyes y sacerdotes, a los cuales Dios llamó para que anuncien las virtudes, la bondad de Dios, de dónde Dios los sacó y a dónde están hoy día. Qué parecido es a aquellos que se acuerdan de Dios cuando están afligidos, enfermos, al borde de la muerte, desfalcados, en aflicción en el hogar, enfrentado a ejércitos,
arruinados y traen sus cartas, su corazón, todo lo que son delante de la iglesia y del Señor, pidiendo ayuda y Dios los honra, Dios los bendice, porque Dios oye al que clama. Pero una vez que están bien, no retribuyen a Dios. Una vez que están bien, no corresponden al bien recibido. Nos ayude el Señor. No nos enseña la palabra esta verdad, de que debemos corresponder a Dios. Amén. Corresponder es ser recíproco, ser generoso con Dios como Él lo ha sido con nosotros. Al poco tiempo ya pensamos que en realidad esto de Dios fue solo un azar, una fortuna. Oré, bueno, me sané, una coincidencia. Y entonces nos quedamos con la gloria de Dios, nos quedamos con corresponder a Dios, lo que corresponde en todos los sentidos. No le damos la honra, no le damos la gloria. Cerramos nuestros labios cuando nos toca o nos preguntan acerca de esto, cuando nos aplauden en el trabajo, cuando vamos avanzando, cuando los testimonios de Dios se manifiestan en nuestra vida, guardamos silencio. No correspondemos a Dios. Quiero que entienda, hermano, que estamos a 1 centímetro de la ruina. Cuando pasa eso y me quedo largo, a 1 milímetro de la ruina y del juicio de Dios. Porque si hay algo que Dios aborrece es al altivo y al orgulloso. Y no estoy hablando solo de dar gracias a Dios en todo, porque algunos son y dan gracias, pero es de aquí para afuera. Son arrogantes, orgullosos, no retribuyen, no corresponden a Dios como es debido. Nos ayuda el Señor. Dice un famoso predicador del tiempo pasado, si la gracia de Dios nos abandona, o si la gracia de Dios abandona al mejor cristiano, queda en el corazón de éste suficiente pecado para hacer de él el peor de los transgresores. Si Dios se aparta de nosotros, volvemos a ser tan malos como éramos. Volvemos a caer tan bajo como estábamos e incluso más. Tenemos como la luna una luz prestada, una luz que no es propia. Se esconde el sol de la gracia de Dios de nuestras vidas y entonces aparecen las tinieblas más densas que antes. Seamos cautelosos con esto. Y si usted está bendecido, lo ha guardado el Señor. Si a usted a Dios lo ha honrado, si hay manifestación de poder en su vida, corresponda a Dios. Corresponda a Dios con su gratitud, corresponda a Dios con su generosidad, corresponda a Dios con su devoción, corresponda a Dios, exalte su nombre, bendígale. Recuerde que la honra y la gloria son del Señor, pero no es una honra que se muestra solo en el aplauso. A veces nos equivocamos tanto con esto. A Dios se le honra correspondiéndole conforme a lo que le enseña. Devoción cuando hay que tener devoción. Temor cuando hay que tener temor. Honrarle cuando hay que honrarle. En muchos sentidos. Y esto no quiere decir que no celebremos y no festejemos y no permitamos que se nos festeje tampoco. Oh, estoy de cumpleaños y no me saluden porque la gloria es de Dios. No es así como funciona esto. Mi hijo aprendió a caminar, no lo puedo aplaudir porque la gloria es de Dios. No, no es así. Hay que reconocer las cosas buenas en la vida, pero sobre esas entender que esas vienen del Señor. Qué bien que me siento por mi hijo y lo felicito, pero la gloria es de Dios, de Él viene esa bondad. Hay que entenderlo para no ser un pedante, pero hay que entenderlo también para ser humildes. Amén. Y entender que todo lo que tenemos viene de Dios, pero no es solo entenderlo, es corresponder. ¿Cómo correspondo a Dios? ¿Correspondo a Dios con mis finanzas? ¿Correspondo a Dios con mi vida devocional, mi vida espiritual? ¿Correspondo a Dios a la hora en que establezco mis prioridades? ¿Correspondo a Dios cuando ordeno mi tiempo? ¿Está Dios en el primer lugar en el que le corresponde? Nos ayuda el Señor, porque Dios invierte en nosotros. Y no me diga que no. Dios ha invertido su sangre, la vida de su Hijo, y nos ha puesto cuántas promesas por delante. Todo lo hace para que le correspondamos, para que anunciemos, para que no perdamos las grandes oportunidades que tenemos de corresponder a Dios. Para el Señor sea la honra y la gloria. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, quiero darle gracias por su palabra. Gracias por permitirnos, Señor, entender a la luz de esta palabra
Como toda una vida de acierto puede terminar mal si no hacemos lo correcto en el momento preciso, que es honrarte, que es bendecirte, que es exaltar, que es testificar. Testificar no con una corbata y una Biblia, sino que testificar con nuestra correspondencia a ti, testificar con la forma en que te retribuimos. Señor, la gente nos observa. Señor, debemos corresponder en acciones concretas, en misericordia, en amor hacia la obra, en amor, Señor, hacia tu reino. Debemos corresponder en fervor, en santidad. Debemos corresponder. Hay un tiempo para recibir y otro para producir. Y tú esperas, Señor, que en el momento de la producción puedas hallar algún fruto en nosotros. Señor, tú hiciste tantas cosas y dice que este asunto de la visita de los babilonios lo dejaste, Señor, para probar lo que había en el corazón de Ezequías y quedó en evidencia que lamentablemente al final de sus días se volvió así a sí mismo. Nos dice la historia que este hombre se arrepintió de su mal, que tuvo sensibilidad para arrepentirse y tú volviste a hacer misericordia sobre él. Señor, queremos arrepentirnos por todas esas veces que no te hemos respondido bien, que no te hemos correspondido como tú demandas y como tú mereces. Padre, haga misericordia en nuestras vidas y esta palabra sea guardada en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.